El día de hoy vamos a avanzar el tema de la ley combinada de los gases que pertenece al área de química, al curso de quinto de secundaria. Vamos a ir explicando qué es la ley combinada de los gases, ya que esta ley es la combinación de la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Como consecuencia, esta ecuación va a plantear las tres magnitudes que se trabajan, que quiere decir que va a estar presente la presión, el volumen y la temperatura en cantidades fijas. Y más que todo, esto se va a analizar cuando el compuesto o el elemento esté en estado gaseoso. Nos dice, la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. También nos dice, el volumen es directamente proporcional a su temperatura. En función de esta explicación, esta sería la ley combinada de los gases, donde está presente la presión, y la fórmula nos dice presión 1 por volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido entre temperatura 2, y esta nos especifica que es la combinación de la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para poder resolver algunos ejercicios. Vamos a ir explicando el primer ejercicio y aquí pueden ver en la parte superior la fórmula que vamos a utilizar. Presión 1 por volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido entre temperatura 2. La fórmula, el problema que vamos a resolver nos dice, hay un gas con 700 milímetros de mercurio de presión. En este caso, ¿qué es 700 milímetros de mercurio? Presión. Voy a colocar los datos. En la primera instancia, el primer valor que me da es presión número 1. Voy a decir presión 1, 700 milímetros de mercurio en 2.1 litros de volumen. Entonces tengo el volumen número 1, 2.1 litros, a 320 grados Kelvin. Eso significaría ser la temperatura número 1. Los primeros valores están inmersos como primera instancia, por eso es presión 1, volumen 1, temperatura 1. Nos dice calcular el volumen final. Quiere que determine el segundo volumen, quiere decir volumen final o volumen número 2. A 500 milímetros de mercurio. No sé, ¿qué es 500 milímetros de mercurio? Por la unidad puedo reconocer que es presión. Voy a decir presión número 2, 500 milímetros de mercurio. A una temperatura de 410 grados Kelvin. ¿Qué es 410 grados Kelvin? La temperatura número 2. Aquí pueden observar que en este problema tenemos, tenemos en total 5 datos y una incógnita. Vamos a hacer el gráfico. En el gráfico va a estar presente lo que es la temperatura, va a estar presente el volumen y va a estar presente la presión. En ese mismo análisis de esta misma sustancia gaseosa, vamos a aumentar la temperatura 2. Como consecuencia vamos a obtener un nuevo volumen y también está presente la presión número 2 que nos da el valor. Aquí podemos observar en el gráfico también nuestra incógnita y siempre reconocemos y realizamos y graficamos para poderlo trabajar. De la fórmula que tenemos, queremos despejar volumen número 2, hacemos el análisis correspondiente, no está en el denominador para poder llevármelos, lo que nos conviene es invertir la ecuación, todo lo que está al segundo al primero y del primero al segundo. Mantengo todo lo que está en el segundo y voy a ir despejando del primer miembro, voy para dejar volumen número 2, presión número 2 está multiplicando, pasa a dividir. Temperatura número 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y de esta manera muy sencilla se ha despejado el volumen número 2. Voy a reemplazar los valores donde corresponda de manera correcta. Presión número 1, voy a la presión número 1, 700 milímetros de mercurio, reemplazo por volumen 1, volumen número 1, 2.1 litros. Por temperatura 2, voy a la temperatura 2, 410 grados Kelvin, dividido entre temperatura 1 a 320 grados Kelvin por presión número 2, 500 milímetros de mercurio. Reemplazo todos los valores de manera correcta. Cuidado que lleguen a confundir, por ejemplo, temperatura 1 y temperatura 2, o presión 1 y presión 2, y luego lleguen a intercambiar de manera incorrecta. Tengan mucho cuidado. Ahora vamos a colocar los siguientes valores en nuestra máquina. Para ello, en nuestra máquina de calcular abrimos paréntesis. Abro paréntesis 700 por 2.1 por 410, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis 310 por 500 y cierro paréntesis. Si ustedes hacen correctamente este proceso, les va a salir el resultado correcto y me sale con 2 decimales. Me sale con muchos decimales y los redondea a 2 decimales, que sería 3.77 litros. Ese sería el valor del volumen nodal porque es simplificado,
grados Kelvin con grados Kelvin, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, y por eso la unidad que me queda es litro. El siguiente problema es para ustedes, para su cuaderno azul. Nos dice, hay un gas con 820 milímetros de mercurio de presión en 3.54 litros de volumen a 284 grados Kelvin. Calcular el volumen final a 620 milímetros de mercurio a una temperatura de 510 grados Kelvin, que es la misma explicación que nos estoy dando. También nos estudiamos ejercicios para el cuaderno azul, que lleva la misma consigna, pero con el primer detalle que, por ejemplo, en el primero te pide la presión, quiere decir que ya no quiere volumen 2, sino presión 2. En el segundo te pide la temperatura final, quiere decir que quiere que encuentres la temperatura 2. ¿Qué quiere decir? Que en función de la fórmula ustedes tienen que despejar en este ejercicio que les estoy dando para su cuaderno azul, la presión 2. Aquí la temperatura 2. Aquí quiere el volumen número 2, que sería el mismo procedimiento que hemos explicado, pero con la siguiente consigna. Por ejemplo, que este está en grados Celsius, tienen que convertirlo a grados Kelvin. Que este está en torres Celsius y tienen que convertirlo a atmósferas, porque las unidades de presión están en diferentes unidades y tiene que ser una sola para que se pueda despejar, para que se pueda simplificar. Y lo mismo con temperatura. Y siempre recordarles que la unidad de la temperatura en los gases es grados Kelvin. Si les da cualquier otra unidad de temperatura, ustedes los tienen que ir convirtiendo a grados Kelvin. Entonces, cualquier consulta o duda, siempre por mensaje privado vía WhatsApp. Eso es todo por el día de hoy.